Yo ya tengo lista la preparación de la piel, así que me voy a ir directamente al primer. Voy a aplicar un primer matificante en lo que es la zona T. Yo en lo particular prefiero aplicar los productos con brocha, como bien saben. Y la aplicación siempre de forma uniforme. No sobrecargar la piel con demasiado producto, ya que los productos Mediae son de uso profesional. Básicamente con una capa delgada es más que suficiente y en automático podemos ir viendo o observando el cambio en la piel, que esta se va volviendo muchísimo más mate. Se va quitando el brillo que teníamos al inicio, que era parte del producto que en este caso utilicé en la preparación. Luego de esto voy a aplicar lo que es un iluminador líquido para que la piel siempre se vea bastante iluminada, sana y con un brillo bastante sutil en las zonas. En este caso, si vamos a trabajar un maquillaje social en zonas mucho más puntuales, como lo que es pómulo y la parte superior de la ceja. Hoy vamos a trabajar un maquillaje de día, así que sí vamos a observar que va a ser una piel un poco más liviana. Tampoco les digo que va a ser una piel completamente natural, porque en el caso de hablando un maquillaje social, a pesar de que sea un maquillaje para día, es importante de que este tenga bastante duración. Así que tampoco se puede hacer tan natural como un maquillaje de diario, porque en este caso puede que el maquillaje no tenga la misma duración. Voy a aplicar la base, en este caso voy a aplicar Supracolor de mi tono exacto. Y le voy a aplicar también lo que es Makeup Blend de Criolla. El fin es diluir un poquito la base sin que esta pierda la cobertura, hacerla simplemente un poquito más fluida. Y también lo que va a hacer el Makeup Blend es que va a permitir que la base se selle mejor y tenga una mejor duración. Entonces son 3 gotitas las que apliqué dependiendo de la cantidad de base que vayan a utilizar. Yo les sugiero que vayan haciéndolo de menos a más, porque si sacan demasiado producto puede hacer que después lo desperdicien y simplemente ya no lo pueden regresar al recipiente. Voy a hacer mi mezcla con la brocha y en automático la base va a ser todavía más fluida, sin perder en este caso su cobertura. Recuerden que ustedes son quienes deciden el nivel de cobertura de la base dependiendo de la cantidad que utilicen. Aunque media vez las bases sean en este caso de uso profesional, también la cantidad que vamos a utilizar es mínima a tal vez alguna base que compremos, por ejemplo, en el súper, en un catálogo de uso comercial. Van a ir notando que la base la voy a ir haciendo un poco más liviana. Incluso lo pueden notar con el hecho de que la piel está un poquito más translúcida, porque se ven hasta los lunares. Y esto siempre va a ser a medida que la piel de la persona lo permita, porque también si tenemos una piel con mucha imperfección como acné, por ejemplo, o manchas, entonces sí nos vamos a ver en la necesidad de utilizar un poco más de producto y utilizar también precorrectores para lograr que la piel en este caso tenga un tono uniforme. Recuérdense que todo va a depender mucho también de la evaluación que nosotros hagamos antes de comenzar a maquillar. Muy importante buscar el tono exacto, en este caso de la tez de la clienta o la modelo, porque en lo particular en las actividades de día vamos a estar expuestas a una luz natural, entonces puede llegar a ser más obvio de que yo vine y me confundí de tono y apliqué uno más claro o uno más oscuro. Todavía podríamos decir que a veces en la noche se puede disimular un poco, pero en el día la luz va a pegar de forma directa, así que tenemos que ser bastante exactas. Siempre difuminar bien si ustedes gustan con la Beauty Blender, o igualmente puede ser con una brocha mofeta, que son las de doble fibra, que siempre vemos que tienen una zona oscura en cerda negra y las puntas blancas.
Recuérdense que si en este caso la clienta ya estuviese peinada, hay que tener bastante cuidado cuando dejan alguna visera o fleco en el rostro para que este no se vaya a dañar al momento del maquillaje y llegar muy bien al nacimiento del cabello. Luego de esto ya voy a ir con mi corrector. Siempre voy a utilizar el color, en este caso D4, de la línea Dermacolor de Kryolan, que en lo particular siento que se acopla muy bien para la corrección en esta zona y tiene muy buena cobertura. Adicional que también les había mencionado que cuando tiene contacto con la base también tiende a durar muchísimo más. Por ello es que a veces la difumino también lo que me queda en la brocha o si agrego un poco de producto en lo que es la base de la nariz. Voy a hacer la aplicación de una vez difuminada. ¿Por qué? Porque quiero hacer que la capa de producto sea mucho más ligera, a diferencia del maquillaje de noche que trabajé con anterioridad. Entonces la brocha simplemente va a ir difuminando y va a dejar una textura mucho más liviana que al aplicar directamente con una brocha plana, para donde aplico mucho más producto y de una vez dejo marcada la zona con producto. Recordemos que aunque estemos maquillando o haciendo un trabajo de un maquillaje de día y ya sabemos las referencias que son bases un poco más ligeras y no tan pesadas, no quiere decir que a la clienta se le tenga que ver las ojeras, ¿ok? E incluso si la clienta tuviese unas ojeras muy marcadas, sí nos vamos a tener que dar el tiempo para hacer la corrección y usar un poquito más de producto, aunque sea un maquillaje de día. Para las iluminaciones voy a utilizar esta mezcla entre estos dos tonos, ya que se acoplan a mi tono de piel. Y hay otras que tienen esta otra paleta y el que utilizo mucho para iluminar es el que está a la par del verde. Recuérdense que los verdes son para corregir, en este caso, rojeces. Los colores naranjas son para corregir manchas. Y en este caso los que son en tono salmón van para las ojeras en tono marrón. Algunos correctores son más amarillos y sirven para corregir en este caso subtonos morados. Para que no se les vaya olvidando esa teoría que es tan importante. Del mismo modo, en esta zona voy a ir aplicando el corrector de una vez con una brocha. Si ustedes se dan cuenta, la brocha es un poquito abierta, lo que me permite difuminar bastante bien. Y es una brocha de doble fibra. Quiere decir que tengo mezcladas dos tipos de brocha y esto me permite, dos tipos de cerda, o de pelo, que me permiten pulir muchísimo mejor este tipo de productos. Tengo la parte que viene la cerda natural, que es en este caso la oscura, y la cerda blanca, que es la sintética. Y son brochas que lo normal es que siempre van a estar en un kit de maquillaje profesional. Siempre dejo mis trazos bien difuminados. Y las correcciones, tanto para maquillaje de día como uno de noche, van a ser exactamente las mismas. Zonas de iluminación, zonas para los contornos, lo único que va a ir cambiando es la intensidad o la cantidad de producto, ¿verdad?, que utilicemos en este caso. Ya con una brocha más pequeña y donde sí necesito mayor precisión, que es la nariz, voy a usar una brocha plana para corrector. Porque en este caso, si utilizo la otra brocha, puede ser que el trazo me quede demasiado grueso. Y recordemos que en la nariz no favorece que yo haga trazos muy gruesos de luz, porque lo que puedo lograr hacer es de que la nariz en este caso se vea un poco más ancha. Siempre termino de difuminar. Y ya después de esto me voy con mis contornos.
De una vez también los voy a ir difuminando. Tomando mis puntos de referencia. Y si van a notar que en este tipo de maquillaje los contornos los voy a dejar mucho más sutiles, aunque también van a ser visibles, ¿verdad? Porque si no, en este caso, aún habiendo una sesión de fotos, entonces tengo que permitir que la clienta en este caso luzca el maquillaje y en las fotos también quede plasmado el maquillaje. Así que si hago los contornos muy bajitos, puede ser que al tomar las fotos estos se desaparezcan un poco. Y aún en la mañana está la luz, en este caso del sol, la luz natural, y por ende este tipo de luz también tiende a bajar un poquito el maquillaje. Hoy sí, no se me puede olvidar los contornos en crema en la nariz. Aquí otra vez cambio a una brocha de precisión. Es importante que le saquen provecho ustedes a su kit de brochas porque a veces las veo complicarse un poquito con su herramienta y estoy más que segura que a veces tenemos algunas brochas que nunca hemos utilizado por miedo o porque en este caso nos apegamos solamente a una y con esa queremos trabajar todo, pero tratemos de aprovechar nuestro kit de brochas profesional. Siempre unifico en este caso bajo lo que es la ceja o el arco de la ceja inicial para que el contorno se vea completamente uniforme. Y esta oscuridad también en esa área me va a permitir a que la cuenca se marque mejor. Ya para difuminar, si ustedes se dan cuenta, vuelvo a cambiar a una brocha de doble fibra. También me ayudo de la Beauty Blender, cualquiera de las dos está bien. Media vez ustedes sientan en este caso que se les facilite el trabajo. Cuando lo hago con la Beauty Blender o en este caso trabajo en la zona de la nariz con esta herramienta, lo único que trato de ver es de si trabajar únicamente con la punta, porque si no, pues la nariz es un área muy pequeña y si utilizo toda la Beauty Blender como en el rostro, puedo llegar a difuminar demasiado o a perder el trabajo que ya realicé en la nariz. Para aumentar un poquito los labios y dar este efecto de unos labios más voluminosos, voy a aplicar un poquito de contorno oscuro en lo que es los bordes de los labios y en automático ustedes van a ver que da la sensación de que el labio está un poquito más salido. Y lo mismo voy a realizar en la parte superior para terminar de marcar el arco de Cupido y los laterales del labio. Y en automático van a notar esta sensación como que yo estuviera sacando un poco los labios, aunque la verdad es puro efecto del contorno. También es importante que se vea a veces o se hable un poquito con la clienta porque hay algunas personas que tienen los labios gruesos y no quieren que se les vean más gruesos, así que seguramente no les va a gustar mucho esta corrección, a diferencia tal vez de una persona que los tenga más delgaditos y quiere que se resalten muchísimo más. Y siempre termino de difuminar porque no se puede ver un trazo completamente marcado. Seguido de esto sigo con productos en crema, así que voy a aplicar mi rubor. Recuerden que crema con crema, polvo con polvo. Media vez yo ya sellé una superficie en polvo, ya no le puedo aplicar productos, en este caso en crema. Si no, la consistencia haría que el producto en crema se levante y la crema también levantaría el polvo y por ende crearía parches en mi maquillaje.
Si se me llegase a olvidar, es más preferible, o lo preferible es seguir con el maquillaje y hasta el final simplemente trabajar con polvos y así lograr que el maquillaje no sufra cambios en su consistencia, o que se hagan parches, se divida el producto, se craquele, etcétera. Lo que me queda en la brocha lo voy a utilizar también para aplicar un poquito de rubor en la punta de la nariz y el mentón. En el día, quieren que no, queremos que la piel se vea bastante sana, y el rubor es uno de los productos que nos permite transmitir eso, que la piel se ve mucho más saludable. Si ustedes han notado, muchas veces a veces tendemos solo a pellizcarnos un poquito las mejillas con tal de que se vean un poquito más rojas, y ya con eso se ve el cambio en el semblante. Entonces lo mismo hace el rubor, ¿verdad? Y en el día es una buena opción que resalte a veces más el rubor que los contornos. Y ya después de eso empiezo a sellar. Como es un maquillaje de día, no quiere decir que no lo vaya a sellar, pero yo no quiero tampoco que me quede algo tan marcado. Así que simplemente voy a ir sellando sin técnica de baking, únicamente con los polvos translúcidos y la brocha. Sí, trato de llegar muy bien, en este caso, a todos los espacios. También esta opción de aplicar con brocha les funciona bien si la piel está muy deshidratada o es una piel muy seca. Una piel, por ejemplo, que se está pelando porque fue al puerto, etcétera. Entonces reseca menos que una técnica de baking. Y en este caso la parte inferior, en la zona de la ojera, voy a sellar solamente con polvos, pero con una brocha más pequeña, para poder llegar muy bien a todos los pliegues que normalmente se nos forman en esta área, a veces sin importar la edad. Seguido voy con los contornos. Como les decía, en este caso se logran apreciar, pero están mucho más suaves que en el maquillaje anterior. Y siempre termino de difuminar muy bien. Recuerden que la elección del contorno en el sentido del tono dependerá mucho también del tono de piel de la modelo. En pieles muy blancas hay que tener un poco de cuidado de no aplicar, en este caso, polvos tan oscuros, porque si no a las personas se les ve como una mancha. Entonces también todo va a depender mucho del tono de piel, y seguramente si es un tono intermedio y lo aplico a una persona de piel oscura no se le va a notar ningún cambio. Entonces yo tendría que buscar relativamente un tono un poco más oscuro, ¿verdad? Para la nariz voy a utilizar la misma brocha. Lo único que quiero que noten es cómo presiono la brocha para que esta se vuelva un poquito plana y me permita también trabajar la zona de la nariz. Esto también les puede servir si no tienen alguna brocha pequeña que puedan acoplar al momento de tener que marcar los contornos en esta área. Entonces sí se puede usar una brocha como estas, pero hay que tener un poquito de cuidado que no quede muy abierta. Si no, lo que voy a hacer es manchar toda la nariz de contorno oscuro y eso no se vería bien. Seguido de esto voy a utilizar mi paleta de bronceadores. Voy a usar dos tonos claros, no busco que la piel se me oscurezca, sino que más bien tenga cierta sensación de luminosidad en la zona también de los contornos del pómulo. En automático ustedes van a ir apreciando cómo se ve un ligero brillo.
El bronceador en este caso lo aplico en la misma zona donde aplicaría los contornos. Y después terminar de difuminar muy bien. Seguido de esto voy a aplicar un rubor. Lo voy a aplicar mate. Va a ser este rosadito. En lo general las texturas como más brillantes, como el rubor satinado o el hecho de usar más iluminador, se recomienda tal vez para los maquillajes de noche, ya que se prestan que el maquillaje sea mucho más brillante y exagerado. Adicional que por el tipo de evento que ya el cambia como la temperatura, también este tipo de texturas aguantan más. Entonces en el día hay que tener un poquito en cuenta el calor. Y en lo particular si va a ser por ejemplo en la playa, hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Porque es normal que la persona sude o en este caso una piel mixta o una piel grasa también se active. Por eso también hay otro tip, el mezclar el Makeup Blend, también puede ser Duraline. Y por ejemplo en la marca de Atelier Style Magic Prime son productos que ustedes les pueden agregar a la base para que las bases también funcionen o permanezcan ahí sí que en todo el día con el maquillaje cuando van a hacer maquillajes para la playa. Entonces esos productos ayudan bastante para que las bases duren más e inclusive aguante muchísimo más estos cambios de temperatura. Luego de esto voy a sellar con fixer. También podría haber yo sellado entre capas. Simplemente que en este caso solamente estoy sellando al final. Pero si yo sello entre capas también le voy a agregar muchísima más duración a mi base. Y luego voy con las iluminaciones. Simplemente busco una iluminación que haga que la piel se vea sana, más no tan cargada. Como les digo, en las noches es que se presta mucho, para maquillajes de noche es que se presta mucho más estas texturas de mucho brillo. Como por ejemplo también el iluminar bastante, broncear un poquito el área de escote, el cuello, como bien lo hicimos ya en una práctica. Pero en un maquillaje de día sería muy drástico como ver hasta el cuello lleno de producto y brillo y demasiado incómodo. Por la temperatura. Entonces acá también controlar un poquito la aplicación del iluminador, en particular si el evento va a ser de día y en este caso por ejemplo en un jardín y si estamos en verano, que también hay que tomar en cuenta las estaciones muchas veces al momento de realizar los maquillajes. Seguido voy con la limpieza de las cejas para trabajar cejas orgánicas en este caso. Pero otra vez, y repito, las cejas pueden irlas trabajando dependiendo del gusto, de la técnica o inclusive la ceja que ya tenga la clienta, ¿verdad? En algunos casos simplemente una ceja orgánica es imposible de trabajar porque también la clienta es solamente como de 3 pelitos y por ende no se vería tan bien o tan natural, que es lo que realmente busca esta técnica, que se vean naturales, el estar yo rellenando toda la ceja con pelo a pelo, ¿verdad? El fin de estas técnicas es simplemente tal vez terminar de llenar espacios, pero no tupir toda la ceja, porque al final puede darme un aspecto hasta más grueso de lo que se vería, ¿verdad? En este caso, una ceja definida. Si no, para ello mejor trabajar este tipo de técnica. Entonces ahí van a ir viendo ustedes cómo voy peinando la ceja, siempre con un cepillo completamente limpio. Y asegúrense de que esté limpio porque muchas veces creemos que está limpio, pero si tiene residuo de gel, café o de alguna sombra y por ende cuando uno va haciendo este proceso la piel se mancha y me queda una mancha café en la base. Entonces si yo de verdad tengo la brochita completamente limpia, simplemente el gel es transparente, así que no tendría por qué manchar o aportar color.
Siempre que se vaya a utilizar el jabón para ceja, tiene que ser antes de que yo ya haya aplicado otro producto, como por ejemplo sombra. Si yo ya vengo y después de la sombra aplico el gel, puede ser que yo manche la base o la sombra se active y por ende se levante y al final quede la ceja manchada. Siempre ir ahí sí que peinando los vellitos en la dirección que nosotros buscamos para que se vayan también llenando estos pequeños espacios donde a veces no tenemos tanto vellito y no se vea un espacio vacío. Si el espacio de verdad no se llega a completar al 100%, entonces es donde podemos ir rellenando con el pelo a pelo. Recuérdense que para ello es importante tener una brocha bastante fina y que me permita hacer el trazo, ¿verdad?, sin dificultad. También hay algunos lápices especiales para trabajar esta técnica pelo a pelo o marcadores, ¿verdad?, o los plumones, que son puros marcadores para también ir rellenando, en este caso las cejas, y son tonos bastante naturales. Ahí sí que el maquillaje nos ofrece diversidad de productos para maquillar, ya solo es que uno vea qué es lo que se les hace más práctico y en este caso, ¿verdad?, para que el resultado sea mejor. Bien importante cómo voy yo tornando la ceja en la parte externa, cómo voy buscando que los vellitos también formen un arco y tampoco es que queden todos levantados así a 90 grados, porque si no se vería una ceja poco armoniosa para el rostro. Entonces, a pesar de que está despeinada, por decirlo así, tiene que llevar un diseño. Es como un despeinado, pero al mismo tiempo peinado. Yo trato también de usar bastante solo la pura punta de lo que es el cepillito, porque esa parte del cepillito da como un poquito más de presión y por ende ayuda a definir un poquito más los vellitos. Siempre les digo que yo tengo una ceja que tiene menos vello, que en este caso es mi derecha. Y a pesar de todo, siempre busco que los vellitos vayan rellenando el espacio, como se puede notar. Y que ya no se note ese detalle, ese defecto que tengo en esa ceja. Seguido de esto voy aplicando un corrector. Siempre voy a pulir la parte baja de la ceja. Esto también ayuda mucho a que la ceja en la parte inferior se vea bien definida. En lo particular, este tipo de ceja orgánica me gusta mucho cuando la parte de abajo se ve muy limpia, porque si la cliente tiene mucho exceso, adicional a eso la ceja es gruesa y el vello es grueso, entonces, y abajo hay demasiado exceso, lo que hace es que la ceja se vea poco pulida o demasiado oscura y no queremos ese efecto. Entonces, esto de verdad ayuda bastante a que la ceja se limpie. Si de verdad la clienta llegase con mucho exceso, podría utilizar yo un perfilador y terminar de quitarlos para que de verdad la zona se vea completamente limpia. Y voy terminando de difuminar muy bien, ya sea con una Beauty Blender o en este caso con un pincel. Y lo mismo haré en la otra ceja. Traten de no llenar el espacio con mucho producto o sobrecargar con el corrector, porque después vamos a ir agregando texturas en la superficie también en crema. Y si el corrector lo dejamos muy grueso, entonces puede ser que el producto levante el corrector. Entonces aquí, a pesar de que se ve que al inicio aplicó una capa relativamente gruesa, ya después con la brocha voy puliendo para que esta de verdad quede mucho más ligera. Esto es lo bonito de estos productos de Dermacolor de Kryolan, que lo permiten a uno como
construir, media vez uno quiere algo más cargado o uno quiere algo más natural o más ligero. Entonces yo puedo ir regulando el uso del producto. A diferencia de algunos correctores que de verdad son muy muy gruesos, que hasta secan demasiado rápido y por ende después se craquelan. Voy a seguir con un delineador, en este caso de Kryolan, que es el tono cacao. A mí me gusta bastante, creo que es un tono que no me debería de faltar en mi maleta, porque se adapta muy bien a los maquillajes sociales. Y lo bonito es que los delineadores en gel de Kryolan, o en lo particular la ventaja que les veo es que no se secan con tanta rapidez. Entonces yo los puedo manipular por más tiempo. Y adicional a eso, también en el recipiente duran más. Algunos secan muy rápido y en este caso, a pesar de que los colores eran muy bonitos, pero el producto ya después se seca y ya no se puede difuminar de la misma manera, aún activándolos con algún producto como el Duraline o el Makeup Blend de Kryolan. Con una brocha pequeña siempre voy difuminando. Que sea un maquillaje de día no quiere decir que yo solamente le voy a dejar a la clienta una línea café o una línea azul o una línea morada. No, siempre hay que terminar de difuminar. En este caso también busquen brochas que les permitan a ustedes como perder muy bien la sombra. A mí en lo particular me gustan estas de detalle que tienen como una forma de gotita y que tienen puntita. Entonces yo puedo ir haciendo un poquito más de presión para hacer trazos más gruesos o simplemente trabajar de verdad con la pura punta del pincel para que los trazos sean más ligeros o livianos. Y hago lo mismo en el otro ojo. Noten que hago una pequeña extensión que ya ustedes han visto en clases anteriores para ir marcando, en este caso el esfumado o la técnica en B que voy a hacer en la parte externa, porque les puede funcionar muy bien para esas dos técnicas cuando van a difuminar en B o hacer un alongado. Entonces les funciona muy bien empezar en la parte de abajo porque les va a permitir hacer una guía de en dónde va a ir la sombra o en qué altura va a quedar. Estos van a ser los tonos que utilizaré para terminar de difuminar, que son bastante suaves. Y en automático van a ir viendo también que se empieza a difuminar un poquito el gel y a bajar, ya no se ve tan exagerado como se miraba al inicio. Pero sí me va a ayudar bastante a que la sombra dure por más tiempo. Y que inclusive sea a prueba de agua. Y me funciona porque entonces quiere decir que si la clienta llora no va a haber ningún inconveniente de que el producto se corra. Lo mismo para el otro ojo. Ya cuando voy a empezar a trabajar en la parte superior, solo observo de que el corrector esté bien difuminado y no vaya a quedar muy cargado con pequeños grumitos. Entonces ya después de ello voy a empezar con el mismo gel en tono cacao a trabajar mi trazo en diagonal. Quiero que noten muy bien el espacio que estoy abarcando, no es demasiado. Y a medida que avanzo voy descargando la brocha, ya sea en mi mano o en algún mayordomo. Porque no quiero tampoco sobresaturar de una vez con demasiado producto, entonces voy de menos a más. Voy por pequeñas capas.
A veces ya cuando aplicamos demasiado producto es muy difícil difuminarlo o quitarlo, entonces siempre es mejor como ir agregando a medida que avancemos más color si es que se amerita. Mire muy bien la zona en la que estoy trabajando, no me tengo que exceder demasiado. Esta misma técnica la puedo hacer más dramática y alongarla muchísimo más de lo que lo voy a hacer, pero la adapté para un maquillaje de día, que por ende buscamos que la difuminación sea más natural y los colores también se recomiendan que sean tonos más naturales, aunque no significa que no pueda utilizar color. Ya en la noche se puede cargar muchísimo más, saturar más, por ejemplo, de colores oscuros como negro, azul marino, y me funcionaría muy bien. Y el tipo de iluminación que voy a usar más adelante, en vez de dejarla natural, podría usarla ya con pigmentos más gruesos. Entonces, como yo les decía, yo puedo ir adaptando muy bien todas las técnicas que he aprendido y solo cargarlas o hacerlas más naturales y más difuminadas. Voy con el otro ojo, lo mismo, empiezo a difuminar el gel en diagonal. Y simplemente voy a ir conectando un poco con la parte de abajo para que todo se vaya haciendo básicamente uno. Y voy a empezar también a subir un poquito en la parte de la cuenca. Noten que todavía no llego al lagrimal. Y a medida que avanzo voy difuminando, haciendo una ligera V, también si les funciona, para que se imaginen o se hagan una mejor idea de la forma que voy buscando. Y a medida que avanzo voy saturando. Voy emparejando ambos ojos. Como les digo, este gel me gusta bastante porque no es un gel que quede duro o un gel que ya no pueda difuminar, sino que es bastante noble, así que lo puedo ir perdiendo muy bien. Noten que sigo teniendo espacio de separación entre el gel y la ceja, así que también háganse idea de la altura en la que estoy trabajando el gel. Y si necesito ir puliendo algún detalle, puedo recurrir a alguna brocha que tenga, en este caso, base, para terminar de pulir. Y noten hasta dónde estoy llegando la sombra o el gel, en este caso, que es cabal en la parte baja de la ceja. Como les digo, sin llegar al lagrimal. La brocha que estoy utilizando también para difuminar es una brocha pequeña. En lo particular, para esto que es de más precisión, me gustan las brochas de difuminar pequeñas, porque me permiten hacer trazos más precisos y que el producto se quede en un lugar. Cuando usamos ya las brochas más grandes para difuminar, tienden a abarcar más espacio, así que por ende el producto queda como es más fácil de que uno manche o que uno coloque el producto en otra zona, ¿verdad? Así que también hay que ir viendo, como les digo, la herramienta para facilitar el trabajo. Voy marcando la parte externa del ojo y ligeramente voy subiendo, como que estuviera haciendo una técnica en V.
Para difuminar voy a usar unos polvos compactos, ya lo he hecho también con maquillajes anteriores y esto me va a ayudar mucho a quitar esta línea blanca que queda bajo la ceja y que se vaya viendo más natural, sin tener necesidad de llegar a esa zona con un color muy oscuro. Y unifico también con la zona de la nariz. Termino de ir perdiendo y ya con este tono es que termino de salir un poquito más en la parte externa, porque es un tono que se va a perder muy bien con la base. Ya esta brocha, si ustedes se dan cuenta, es un poquito más gruesa y por ende abarca mucho más espacio. Y ya el corrector ya no se ve tan pesado o tan claro como se miraba al inicio. Siempre sigo la forma natural de mi ceja para lograr levantamiento del párpado y que este se vea también mucho más grande. Ahora bien, aquí voy a ir mezclando más texturas. Voy a usar el iluminador, el mismo que utilizo en el rostro, con una brochita de cerda natural para difuminar. No tan grande, tiene que ser una pequeña. Si no tuviesen una pequeña, mejor utilizan una brocha planita. Y voy a ir colocando el producto cabal en la parte del lagrimal y la parte media del ojo. El iluminador lo voy a ir aplicando como que fuera una sombra normal, con movimientos circulares en las partes, en este caso que yo deseo, ¿verdad? Porque podría ser no tanto, sino solamente en el área del lagrimal. Pero lo que yo quiero lograr también es que el ojo se vea mucho más abierto, así que el iluminador me va a ayudar bastante a dar este brillo. También va a ayudar a que sea un como primer para algún pigmento, alguna sombra satinada. Y es muy importante también por ello lo que les mencionaba, que la capa de corrector que apliquen sea una capa ligera, porque si no, sí puede llegar a pasar que el iluminador levante el corrector y se haga una especie de masita. Entonces por ello es importante trabajar, como les decía, capas ligeras, y de verdad el iluminador se va a adherir muy bien como si hubiese adherido en la piel. Llego muy bien a todas las zonas. Y voy como con toquecitos también uniendo hacia lo que es el gel en la parte externa. Todo el producto, en este caso en crema que se aplique o en gel en el párpado, tiene que sellarse con polvo. Así que por ende después vamos a tener que sellar también el iluminador, así como estamos haciendo ahorita con el gel café o el tono cacao de Crayola con sombra. Siempre voy en este trazo en diagonal con movimientos sutiles. Y siempre voy trabajando con una brocha pequeña y completamente limpia. Lo normal es que las brochas, ya después de tener contacto con cualquier gel, es que se van a empezar a poner un poquito rígidas. Entonces, si no tuviésemos otra, tenemos que limpiar la que estábamos usando con el gel, y si tenemos otra, entonces utilicemos la otra para los productos en polvo.
voy empezando a subir básicamente con lo que me queda en la brocha hacia lo que es la cuenca. Y lo mismo también en este caso voy de menos a más.